Inácio, Marluf. Tiana, amor, que bom, tá acordada, vai dormir. Ok, Martim. Cadê? Convidar. Martim. Olá, Caça. Lackington. Esperando Martim e Luciana, linda. Saudade. Em 3, 2, 1. Gracias, Inácio. Olá, Wisha. Esse artista. Olá, Martín, ¿qué tal? Estoy hablando de ti para una artista increíble brasileña que recién se conecta. ¿Me escuchas bien ahora? Menos mal. Menos mal, perfecto. Empecemos mismo así, como... ¿Ya? Vale. Hola a todos, vamos, el tema de esta live es arte, actualidades y límites, porque una breve introducción de la exposición que yo y Martina Lucians hicimos juntos, que se llama Dulce Patria, Feliz Copia del Edén, aquí en Santiago de Chile, en Galería Aninat, e foi muito chistoso todo o processo dessa exposição, porque inicialmente iríamos inaugurar el 30 de noviembre de 2019. Entretanto, passou a contingência social chilena, el 18 de octubre, e todo se puso muito imposible de inaugurar una exposición, además con un tema tan contingente que es parte de una pesquisa que Martín Luchans desarrolla desde 2015, entonces, que habla sobre fronteras, límites, conceptos geopolíticos y eso. Entonces, la exposición fue postergada para el 14 de marzo, que fue cuando inauguramos, y algunos días después vino la pandemia. Así que tenemos este hiato entre dos acontecimentos muito marcantes, tanto em Chile quanto em nível mundial, e isso também se relaciona com o conceito de nossa exposição, porque o arte se vai assim como mostrando-nos que é possível falar de todo a través do arte. Então, primeiro vamos começar com a apresentação do artista, Martín. Te dejo un poco la palabra. Vale, tengo que reconocer algo, Tiago. Primero, te escucho muy desfasado. Yo entiendo que la gente me ve bien, pero yo no te escucho a ti tan bien, por lo tanto, el intercambio no es tan fluido. Ok, Entiendo que hiciste una presentación sobre la exposición y hablaste de la contingencia. eso. Haremos el proceso un poco como una comunicación intergaláctica. Ahora es hora de que tú te presentes, Martín. Habla un Sí, poco de ti, de tu trayectoria. vale. Te quiero hacer una pregunta. ¿Tú me escuchas y me ves bien de forma fluida? Súper, súper bien. No te Ya, preocupes. perfecto. Para los que me conocen y no me conocen, podría ser redundante, pero me presento. Mi nombre es Martín, soy artista visual latinoamericano. Me formé como escultor, estudié primero licenciatura en artes visuales, con cultura, y luego estudié pedagogía en arte. Además de eso, soy profesor de arte. Trabajé mis primeros años como escultor, con distintos materiales, trabajé cerámica, fibras de vidrio, poliuretanos, metales. Es una investigación bastante larga y con los años me fui adentrando en el mundo del teatro. Yo soy un gran coleccionista de objetos, me gustan mucho las miniaturas y siempre me interesó el diseño de los espacios, la arquitectura. Interesando en el mundo del teatro y sus
sus variantes, el diseño de vestuario me interesaba todos esos aspectos relacionados al teatro. En el año 2011 me fui a Argentina a vivir unos meses, estuve el 2011 allá, y estudié en el Teatro Colón, vestuario y realización, dirección de diseño escenográfico. Y ahí fue como me desprendí un poco de las artes visuales y como que me dediqué un poco al teatro. Fue como una pausa, así que si se quiere, no sé cómo decirlo, y estuve bastantes años ligado al teatro. Estuve haciendo teatro, estuve dedicado a las miniaturas, al maquetismo, cosas. ¿Se escucha bien? Súper. Ah, ya, qué bueno. Porque yo no escucho bien y me siento bastante out, WhatsApp. pero si ustedes escuchan bien, eso me da tranquilidad. Y en el año 2000 yo me dediqué al teatro, hice cosas en teatro en Chile, hice un par de obras, trabajé en el diseño integral, que se refiere a escenografía, diseño de vestuario, cosas de ese tipo. Proyectos bastante chicos, pero bastante interesantes. Y en el año 2015 decidí partir a Europa, me fui a Barcelona y estuve haciendo un máster en diseño escenográfico. Y ahí trabajé mientras estudiaba y ahí me metí de lleno en el mundo del teatro. Trabajé como maquetista para un escenógrafo catalán, bastante, y también trabajaba en asistencia de dirección de Dile su arte, nombre. bastante integral era el trabajo. ¿Qué cosa? Perdón. Dile su nombre para quien conozca. Max Glancel, es un chico catalán. Y me pasó que empecé a echar. Lo que pasa es que el mundo del teatro es un mundo bastante complejo. En Chile es bastante precario, allá hay un nivel de recursos mucho más alto, pero empecé a sentir como unas ganas de darle espacio de creación propia. En el mundo del teatro es todo muy piramidal, está el autor, luego está el escenógrafo, y es una pirámide de poder que a mí nunca me ha resultado muy cómoda. Necesidad de volver a mi trabajo, Ajá. volver a las inquietudes, las ganas de crear, porque yo en el fondo no estaba creando, sino que ejecutando obras de un tercero. Y eso era estimulante en el sentido de que yo aprendí muchas técnicas, pero luego se volvió algo monótono. Y comencé con la idea de desarrollar una nueva técnica, quiero descubrir un nuevo lenguaje, nuevas materialidades. Siempre fui muy inquieto en torno a buscar nuevas materialidades. Y renuncié. No, bastante tiempo. Estuve 6 meses hasta que un día al chico le dije, ¿sabes qué? Esto no me está gustando, necesito volver a mi espacio. Y en mi casa yo tenía un taller y llevaba bastante tiempo con las ganas de bordar. Bordar, bordar, bordar. No conocía nada del bordado, era una cosa simplemente estética y yo dije, me interesa. Y ahí Y tomé un una taller gran de bordado. tradición chilena, además, del mundo andino como todo, de los pueblos originarios y... No te escuché muy bien eso. Ya, ok, sigues. Sí, mejor sigo. Quizás está un poco disperso, cuesta cómo generar una cronología. Estoy tratando de ser lo más ordenado posible. Y tomé una clase de bordado allá y me encantó. Dije, esto puede ser algo muy interesante. Pero tenía los prejuicios de que el bordado está asociado a una cosa más bien decorativa, una cosa linda, conceptos que a mí no me interesan mucho, que no los persigo, que son, no sé, en mi obra sí, efectivamente es bonita, pero es un valor agregado. No busco la belleza, ni tampoco el virtuosismo, ni quería ser el mejor bordador. Quería que fuera un medio, siempre lo planteé como un medio para, más que un medio, un fin en sí mismo. Ajá. Y comencé a dar vueltas, a mí algo me define, quizás lo debía haber dicho al principio, el sentido de no pertenencia ni a los lugares ni a las personas. ¿Por qué? Porque finalmente nadie elige dónde nacer, ni dónde crecer, ni a qué cultura quiere pertenecer, ni qué religión. Entonces siempre sentí como un desarraigo muy profundo respecto del lugar en el que había nacido, los lugares que me tocaba habitar, las personas.
y sentí que era una buena manera como de sublimar todo esto a través de los mapas. Además yo en Europa era un afuerino, estos chicos la mayoría hablaban en catalán, normalmente no lo sé, no creo que lo hayan hecho de mala voluntad, sino que se les da muy fácil dejar fuera una persona. Entonces yo sentía que no pertenecía a ese lugar, decía esto es muy estimulante, estoy aprendiendo mucho, pero finalmente era un mundo muy ajeno para mí, no me sentía parte. O sea, y quería como, insisto, la palabra sublimar es muy importante, sublimar toda esta como sentido de no pertenencia, estaba en un país que no era el mío, claro, estaba muy feliz desarrollando una vida increíble, llena de amigos, actividades culturales, pero también me sentía de afuera, o sea, y pensaba, no me siento parte de mi país, no me siento parte acá, había vivido en Buenos Aires el año 2012 cuando estuve trabajando en el Teatro Colón, finalmente sentía que el desarraigo era una cosa que me caracterizaba y que por ende debía ser algo que debía plasmar. Y ahí llegué a los mapas, el mapa, los mapas. Y sentí que era una muy buena manera de graficarlo, porque los mapas hacen alusión a las fronteras, a los límites, el concepto de patria, de dónde te sientes parte, y siempre he sentido que la patria está ligada al espíritu, más que, por lo tanto, a cuestiones que uno elige libremente, más que a circunstancias, porque nadie elige dónde nacer, o sea, no sé, yo tengo antepasados de Europa, mi bisabuelo llegó a Argentina, que yo haya nacido en Chile es una cosa muy circunstancial, como que no tiene demasiada importancia en mi vida. Yo más que chileno, más que me siento un artista latinoamericano, como que eso me representa mucho más. Claro. Y ahí comencé con el tema de los mapas y fue súper, reconozco que fue súper espontáneo, no le puse tanta cabeza, no generé un gran statement, no era tan conceptual, sino que empecé Porque más bien vino como desde el alma. intuitivamente a abordar, ¿qué cosa, perdón? Vino desde el alma, desde tu intuición. Sí, era súper intuitivo, como que surgió y dije, bueno, me voy a plantear esto, y voy a empezar a abordar algo que no sea ni lindo, ni virtuoso, ni no me interesaban esas cosas. Yo necesitaba generar un mensaje y como dadas mis circunstancias y como estas cosas que había ido integrando a lo largo que fui creciendo, me parecía que el mapa era espectacular. No había visto nunca un mapa bordado y me parecía además que como el tema de la geopolítica está en constante desarrollo, me parecía que había un material ilimitado en eso. Podía estar ahí eternamente. Y partí, curiosamente, o sea, no sé si es curioso, pero ahora lo veo en perspectiva y tiene mucho sentido. Partí con un mapa yo sobreponía dos mapas, siempre en el hilo rojo, porque siempre era la sangre, o sea, simbolizaba la sangre de todos estos conflictos. Sangre derramada en la actualidad también y en el futuro. Son Y conflictos el fuego. históricos, muchos de los que trabajo, pero también conflictos en desarrollo. Dijiste que metafóricamente significaba el fuego y sangre para la revolución, que me pareció que también tenía mucho sentido eso. Y ahí empecé, y yo trabajaba dos mapas superpuestos, uno un mapa que era mudo, que es un contorno negro, y el otro era un mapa político dividido en regiones, países, provincias, continentes, en función del área que yo estaba trabajando. Y el primer mapa que hice fue Malvinas, Falkland Island, técnicamente porque son inglesas, pero para mí eran las Islas Malvinas porque siguen siendo argentinas, sobre Argentina. Y ahí comencé a buscar nuevos conflictos, bordé África con Francia, porque la mayoría de las colonias del norte son francesas, bordé Corea del Norte con Estados Unidos, por toda la tensión que existe, bordé la Guerra Fría de Estados Unidos sobre Rusia, y empecé a darme cuenta que el material era ilimitado, 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 y empecé a abordar, 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 y además me parecía que el gesto simbólico de abordar representaba también esta fragilidad del concepto de frontera, de límite. Bueno, y decidí ponerle al proyecto Fronteras y Límites, que me parecía muy sugerente, porque si tú lo buscas, técnicamente son sinónimos, pero para mí tenían matices muy importantes. Para mí el tema frontera hacía alusión a una cosa más geográfica, la
la división entre dos países y la cosa del límite hacía una cosa, hacía alusión a una cosa más bien teórica. Los límites en una relación, mientras que las fronteras entre dos países. ¿Se entiende? Uno es material y el otro es abstracto. Me parecía que esa conjunción de palabras era muy interesante y además que generaba mucho interés, como el tema de fronteras, límites, ¿son lo mismo? No, no son lo mismo. Claramente tiende uno a pensar que son lo mismo, pero para mí no son lo mismo. Son conceptos similares, pero que tienen matices muy distintos. Y Y hablando de no sé en qué límites, estábamos, en Barcelona. ¿Qué cosa, perdón? e hablando de límites, também é algo que está muito íntimo relacionado a nossa exposição e a esta pesquisa, porque as fronteiras são os límites oficiais, é todo o que está em um mapa e também em uma jurisdição, em uma cultura oficial, aunque que nós como humanos somos orgânicos e as civilizações, os pueblos se influencian y como nosotros somos, somos personas vivas, somos como órganos vivos también. Entonces las fronteras son cosas oficiales en un diseño, entonces no están vivos, es algo Para, que... Tiago, ¿podemos hacer una pausa? ¿Cómo? Podemos hacer una pausa que quiero proponer que una cosa técnica. Dame 30 segundos y lo voy a solucionar, pero voy y vengo inmediatamente porque te escucho muy entrecortado y se me está haciendo muy difícil retener lo que me estás diciendo. No, no, Martín, porque si ¿Vale? cortamos tenemos que empezar otra vez, como... ¿Sí quieres No, no, yo no cortar? estoy hablando de cortar. Voy a buscar otro celular. No, 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 no voy a cortar. Es simplemente que me esperes un minuto. Ah, ok, claro, te espero, ya. Espérame, voy y vengo. Perks of Technology. Ya, ahora sí. Ahora, ¿me escuchas mejor? Ya, ahora sí. Ahora, ¿me escuchas mejor? Te escucho mejor y te pediría que fuera un poco más pausado de tal manera de poder generar el feedback con mayor espacio para poder entendernos. Tenemos un lag. Ya, ahora sí. Ahora, ¿me escuchas mejor? Te escucho mejor y te pediría que fuera un poco más pausado de tal manera de poder generar el feedback con mayor espacio para poder entendernos. Tenemos un lag. Ya, ahora sí. Ahora me escuchas mejor. Te escucho mejor y te pediría que fuera un poco dale, más coméntame. Pausado de tal manera de poder Me siento en una película, después hablo. Another Earth. En una escena que están se comunicando y como en planetas distintos. Puro esto. Una película. En una escena que están se comunicando y como en planetas distintos. Puro esto. Muy sci-fi. Vale. Una escena que están se comunicando y como en planetas distintos. Puro esto. Muy sci-fi. Vale. Una escena que están se comunicando y como en planetas sci-fi. Tiene que apagarnos. ¿Quieres empezar otra vez, Martín? Las Interstellar, totally. ¿Me escuchas ahora? Hola, ¿me escuchas? Martín. Sí, te escucho, pero hagámoslo lento. Qué curioso porque lo habíamos probado y se escuchaba bien, pero la tecnología nos está jugando una mala pasada. Ya.
Entonces, ¿dónde estábamos? Sí. ¿Me escuchas bien ahora? Déjame te hacer un comentario entonces acerca del sentido de no pertenencia, que es algo que yo y Martín compartimos íntimamente. De hecho, puedo decir que somos personas muy parecidas en distintos aspectos comportamentales. Primero, claro, es el sentido de no pertenencia, porque tal como Martín habló, yo también tengo una origen así diversa y como mi familia y como soy nómada, así que nunca me he visto de una única cultura. Como he vivido en algunos países, me cambié hacia Chile en 2019, pero antes viví en Lisboa, Portugal, y antes en Brasil, pero también yo he vivido en Nueva Zelanda, en Francia, España, y por unas temporadas en Perú también, Lima. Así que siempre es eso, es el arquetipo del viajero que como vas de aquí hasta allá, llevas un poco, recibes un poco y al fin, al cabo, como dicen acá, sabes que tu cultura es muy propia, tus valores son muy propios, entonces no es nada como completamente como típico. Y además de esto, somos personas también que tenemos intereses muy profundos por las terapias, la psicanálisis, la psicología. Entonces, desde ahí también tenemos este viés. ¿Te qué ríes, Martín? ¿Cuál fue el último que escuchaste que Sí, te quedé en hiciste? una de las terapias que a los dos nos interesaban. Sí, como hacemos esta búsqueda muy íntimamente y eso también tiene reflejos en nuestra producción. Cuando nos ponemos a hacer un proyecto como fue Dulce Patria, que es nuestra primera colaboración, eh, todas esas cosas se muestran mucho más grandes, como que tienen un valor que podemos agregar ahí gigantesco. Y entonces, con esa serie de felices e infelices coincidencias o sincronías del universo, como que las cosas simplemente, porque las coincidencias, como a mí me encanta decir, son nada más que sincronías, son como las cosas deben ser, como el universo está conspirando para que las cosas sean. Y es algo muy espiritual también. De hecho, lo que me traje a Chile fue este desarrollo espiritual y además tengo familia acá y también soy terapeuta, así que yo vine también por esto, para hacer esta pesquisa desde las terapias holísticas, energéticas y también la vivencia con los pueblos originarios, que el chamanismo y toda la cuestión mapuche me suena muy profundamente y de una manera que también se agrega a nuestra exposición Dulce Patria, porque hablamos ahí en contextos generales. Creo que muchos de ustedes no han visto la exposición porque eso estuvo abierta como 4 días. Pero bien, en esta exposición hablamos, empezamos con ese proyecto de Martín de las fronteras y límites y después seguimos al segundo acto. ¿Qué es lo que es el segundo acto? Cuando Martín deja de bordar solamente los mapas y empieza a bordar billetes. Y ahí en esos billetes empezamos con un gran cuestionamiento de quién son no solo los territorios, pero también los personajes de las cuestiones económicas, de la disputa de poder, de toda esta revolución, sangre, fuego, poder militar también. Entonces, desde ahí tenemos como como una gran cuestión para hablar y muy compleja, además. Desde un punto de vista de un extranjero como yo, que tengo en Chile 1 año y medio, hasta al punto de vista de un chileno, que es Martín, pero que también tiene un punto de vista así como también privilegiado, claro, pero también internacional. Entonces, es esto
¿Me escuchas, Martín? Te veo así parado. Entonces, volviendo también a Dulce Patria, que se terminó por la contingencia, hay algo que yo escribí ahí en el texto curatorial que fue muy divertido, que fue una sincronía más, que fue a respecto de la teoría de no lugar de Marco Auger, que habla justamente que el no lugar es el arquetipo del viajero y el opuesto a la utopía. O sea, ¿qué es lo que vivimos ahora sino una distopía? Repito, como todo lo que vivimos con la contingencia y después con la pandemia nos pone en parece una vez más que estamos en una película distópica de un futuro que antes era lejos y que tenemos como regulamentaciones en nuestra libertad y tenemos revoluciones sociales, tenemos cuestiones de salud, cuestiones políticas muy fuertes, resonantes en todos nosotros y en todo el mundo. Una única vez todas las economías por cierto tiempo están completamente paradas y las personas a re-cuestionarse algo. Lo que pasó antes en Chile por la contingencia. Y esa pesquisa nació en Barcelona en 2015, pero se vino desarrollando acá y eso, como desde ahí nosotros tenemos esta visión general abrangiendo todo esto y desde un punto de vista muy global. Entonces, una vez más, estos mapas y billetes, que ahora son chilenos, ahora son latinoamericanos sobre todo, porque nuestra cuestión latinoamericana es la que más, como más está ahí resonando y está más evidente para nosotros dos también. ¿Y me escuchas, Martín? Te veo parado. No, te escucho con atención. Sí, bien, bien. ¿Y tienes algo que agregar? Porque quizás yo estoy yendo muy rápido, pero básicamente es esto. Es este sentido de no pertenencia, este contexto global. Y también por esto hay un punto que es muy especial para Martín, que yo voy a pedir que él nos comente, que es justamente una obra de la exposición, que es una bandera chilena, y además las acciones poéticas que tuvimos en la abertura, que fue eh, Ítaca recitada por Pedro Vicuña y la Francisca Gavián cantando Miren cómo sonríen de Violeta Parra y que son como es una poesía, una canción que tienen todo que ver con Martín, con la exposición, con todo este muy complejo y muy grande temas que estamos tratando. Así que dejo la palabra a Martín un poco. Sí, estabas hablando de la exposición y respecto de nuestra relación. Yo creo que fue una excelente simbiosis, como que nos encontramos desde un lugar bastante parecido, evidentemente con cada uno con sus matices, pero fue un muy buen match. Tú lograste entrar en mi trabajo con mucho interés y eso fue muy bueno. Me acuerdo de conversaciones largas que teníamos, largas, profundas, incluso algunas que peleábamos, pero que yo creo que para los dos eran tremendamente estimulantes. Y pese a que tú no llegaste en la gestación de esta exposición, creo que el aporte fue sustancial y fue absolutamente decidor. O sea, la exposición no hubiera sido lo mismo sin tu incorporación al proyecto. Y no entendí del todo lo que hablaste porque insisto en que no se entiende muy bien, pero en vista de eso prefiero yo contar un poco. El proyecto Fronteras y Límites partió el 2014. Mientras yo vivía en Barcelona, 2014, 2015, y llegué a Chile y no, tengo que volver atrás. Cuando yo me fui a vivir a Barcelona, una persona que yo quería mucho me regaló un poema. Me dijo, quiero que en este momento tan importante en tu vida, porque yo no tenía fecha de retorno, no sabía muy bien lo que iba a hacer, si iba a trabajar. Sabía con seguridad que iba a estudiar, pero no sabía que iba a terminar trabajando con un escenógrafo importante, haciendo un trabajo que era una cosa importante para mi formación. Y yo conocí el poema Ítaca.
de Constantino Capaz. Fue un gran descubrimiento en mi vida y es un poema que finalmente habla de, nos enseña sobre la vida, que finalmente la vida es un trayecto más que un destino, que importa más el camino que el llegar a un lugar. Que en el fondo mientras mayor experiencia vayamos agarrando, más sentido va a tener todo y al llegar nos vamos a sentir más conformes. Y hago alusión siempre a esa, al menos mi incapacidad de disfrutar el presente, estar permanentemente pensando en mañana y mañana, en pasado mañana, esa incapacidad que tenemos de disfrute en el aquí y en el ahora. Y me pareció que Ítaca era un referente fundamental para este proyecto, como que me lo apropié y dije, ¿por qué hacer de esto un proyecto chico y después replanteárselo y hacer otra cosa? Dije, no, este es un proyecto a largo plazo que finalmente es una Ítaca. Entonces yo creo que fue para el proyecto de los mapas, fue el primer que eché en esta maleta de experiencias y de personas, momentos, situaciones que fui acumulando en el camino. Entonces, tal. Y de hecho, la exposición que estamos actualmente presentando en la Galería Ninat con Tiago, que se llama Dulce Patria, Feliz Copia del Edén, es un hito. No es una consagración de un proyecto. No es que el proyecto terminó y que yo monté todas las obras de esta investigación que llevo haciendo 6 años. No, muchas de las obras han navegado, muchas de las obras están vendidas, muchas de las obras están en otros países, sino que esto es un hito dentro de la investigación y yo recopilé ciertas obras que pude pedir, ciertas obras nuevas que pude montar para generar un relato, pero dentro, entendiendo que esto es un proyecto macro, que tiene mucho más, que esto simplemente es un hito, una bandera que uno pone a propósito de las banderas, pero que esto sigue. Banderas y límites podría transformarse finalmente en mi Ítaca y que fuera una cosa eterna, sobre todo entendiendo que es un proyecto que tiene relación con la política, con la geopolítica, que está en constante movimiento y en relación a este gesto de bordar, que habla también de hacer, deshacer, también ligado siempre a, como a las complejidades políticas. Entonces, me parece importante que Ítaca sea un primer referente. Lo otro, mi mentor en la universidad más importante siempre fue, y espero que siempre lo siga siendo, es Pancho de la Puente, un gran artista chileno que me imagino que los que están viendo estos lo conocen, que fue un gran conductor de mi trabajo. Él trabajó conmigo en mi proyecto de título y él siempre me decía, Martín, y son frases que nunca me voy a olvidar porque son frases que en fondo yo me apropié, al igual que me apropié de Ítaca, me apropié de frases de Pancho y él me decía, tienes que entender que esto es de combustión lenta, me decía. No hay apuro, no hay ansia. Y respecto de vendernos las obras, me decía, véndela, me dijo. No importa el precio. Claro, en ese momento yo era joven, el precio era una cosa bastante subjetiva. ¿Cuánto vale esto? ¿Cómo lo vendo? No sé, era muy joven. Y me acuerdo que la primera obra que me invitaron, o sea, que me ofrecieron comprarme, yo le dije, Pancho, ¿qué hago? ¿En cuánto la vendo? Y él me dijo, Belle. Entonces, también después hice el link con Ítaca, era el navegar, era el de la combustión lenta. Entonces, ya tenía dos referentes muy importantes. Con el tiempo también conocí a Albert Camus, este premio Nobel fascinante de literatura, que hablaba finalmente que la vida era la suma de todas tus decisiones. Entonces también tenía mucha relación con este proceso largo, de este viaje. También conocí Víctor Frankl, este psiquiatra, Psicanalista, una eminencia en psiquiatría. ¿Qué cosa? psicanalista, psiquiatra. Y filósofo que estuvo en campos de concentración durante 3 o 4 años, lo trasladaron. No estuvo en uno en específico, sino que estuvo en varios, entre ellos Auschwitz. Y él creó la logoterapia, que es un tipo de psicoterapia que a mí me interesa muchísimo y que también es de la que he averiguado muchísimo. Que finalmente, como esencia, plantea que la motivación primaria del hombre es la voluntad de encontrar un sentido a nuestra vida. Y eso también tenía mucha relación con mi proyecto, entonces me apropié de Víctor Frankl. Era Víctor Frankl, Pancho de la Puente, Ítaca, Camus, y después John Berger, que a John Berger lo conocí antes en la universidad, que es esta serie de televisión Ways of Seeing. de los años 70.
¿Qué cosa? 72. Ways of Seeing, John Berger, 72. Sí, en el año, creo que fue la década del 70 que creó esta serie de televisión que se llamaba Modos de Ver. Y después se transformó en un libro y es un libro que yo había leído en la escuela, en la universidad, no me acuerdo. Y que también hablaba como de los modos de ver y cómo afectan nuestra forma de interpretar las cosas y que siempre están condicionados. Y aprendí mucho sobre eso, la aproximación a las obras, la manera de entenderlas, cómo finalmente todo está teñido por nuestras experiencias, por nuestras vivencias. Y también fue otra cosa de la que me apropié, quizás en forma muy, muy patuda, muy... Y también, o sea, todo esto referente ha sido muy importante en la gestación de todo este proyecto, como de estos conceptos de patria, de estos conceptos de estos chauvinismos absurdos que no hacen más que dividirnos, de estos conflictos eternos que finalmente podríamos haber resuelto, porque también me siento parte de ellos, de una manera mucho más racional, pero como que culturalmente nos han inculcado ciertas cosas que muchas veces son absurdas y por eso mismo el sentido de no pertenencia vuelve también al desarraigo. Es como, ¿por qué yo soy de este lugar? Claro, porque me tocó nacer acá y porque es una cosa cultural, pero es una cosa social, pero ni me define, ni me interpreta, ni tampoco me gusta. Entonces, en el fondo es situarme en el lugar en el que yo quiero. O sea, y volvimos a la exposición, Dulce Patria, Feliz Copelarín. Y la importancia del concepto patria, como volvemos a lo mismo, que patria etimológicamente es el lugar en el que uno nace. En el fondo tengo que celebrar las fiestas patrias y sentirme orgulloso de Chile y tengo que ser un patriota y celebro el 18 de septiembre y todo, pero finalmente tú no tienes por qué sentirte parte de eso, si finalmente son cuestiones que tú no elegiste, son circunstanciales. A mí eso no me representa en absoluto, mi trabajo no tiene ninguna relación directa con eso, sino que mi trabajo es más bien macro y las problemáticas que más me interesan son las latinoamericanas y son las que yo he trabajado, pero no, esas divisiones que yo las plasmo en mi trabajo son precisamente las que yo cuestiono, el concepto de patria, ¿qué es la patria? La patria es una cosa espiritual en función de cuestiones que yo elegí libremente. Las otras me tocaron, no, no pude elegirlas. No. Y volvemos que siento que se perdió el feedback, entonces estoy como hablando y puede que suene súper desordenado, pero Sí, estamos haciendo lo mejor que podemos. Y de que, bueno, partió siendo un trabajo de geopolítica, finalmente, de los espacios. Luego la investigación siguió con billetes, que eran los personajes que habitaban estos espacios, los personajes que detentaban el poder, o los pueblos originarios, autoridades militares, presidentes, en el fondo, y se creaba esta dicotomía entre el espacio y las personas. Y la tercera investigación partió de intervención en banderas. Y coincidió, no fue oportunismo para nada, que para el estallido social, o sea, yo llevaba mucho rato persiguiendo una bandera de una chica, de una señora que había pertenecido al movimiento paramilitar Patria y Libertad. Y la perseguí, yo sabía que esa bandera ella la había izado al día siguiente del golpe de Estado, al golpe militar. Y estuvo en pie 8 años, y después de 8 años ella la bajó y la guardó. Y una chica que trabaja conmigo, que cose, me contó esta historia. Me dijo, esta chica es mi hermana y tiene la bandera, y le dije, no, esta bandera tiene que ser mía. Y la perseguí, la perseguí, la perseguí, la perseguí, hasta que llegó a mi poder, esta bandera reliquia. Y para la exposición decidí que había que acompañarla de dos actos poéticos que como que le dieran la fuerza que yo quería que tuviera la exposición. Quería que fuera algo que era distinto, porque tampoco era la consagración, insisto, de un proyecto y estaban todas las obras en un relato, no, era como una mezcla de cosas, por lo tanto sentimos la necesidad contigo también de darle como más potencia acompañándolo de estas dos acciones poéticas. Y una fue que yo bordé sobre esta bandera una canción de Violeta Parra que se llama Miren cómo sonríen,
que es una canción que se encontró en la década de los 70 en París, pero que tiene alusión directa a las problemáticas actuales, sobre todo en base al esto que está ocurriendo, toda esta explosión, tenía mucha relación. Entonces a mí me pareció muy interesante como reivindicar esta bandera de alguna manera, como con esta canción. Y llegué finalmente a la actriz de Violeta se fue a los cielos. Y yo le planteé a Pancha, le dije, Pancha, tengo este proyecto y quiero que tú estés cantando la Francisca canción en Gaviano. la exposición. Francisca Gavilán, la actriz de Violeta se fue a los cielos. Yo no la conocía, llegué por un contacto y le escribí muy patuamente, le dije, Pancha, este es mi proyecto, necesito que estés. Y ella estaba grabando una teleserie, estaba filmando no sé qué, me dijo, Martín, me encanta el proyecto y quiero hacerlo por el canal, y fue una serie, tuvimos días y meses en negociaciones y ella lo hizo ad honorem, lo hizo porque se interesó por el proyecto. Y como primera acción fue eso, con la bandera de fondo, cosa que fue maravilloso, hicimos un registro muy bonito de eso, y también convoqué a eh, Pedro Vicuña. Pedro Vicuña. Pedro Vicuña es un actor chileno, dramaturgo chileno, especialista en los griegos, un tipo que traduce del griego al chileno, al español, como es su lengua madre, el griego. Yo invité a Pedro y le dije, Pedro, quiero contarte de qué trata este proyecto, de la importancia de Ítaca, de entender que esto es un proyecto que esto es simplemente un hito dentro de un proyecto que lleva 6 años. Y le dije, me gustaría que tú recitaras el poema. Y él me dijo, Martín, mira, yo no soy de hacer estas cosas, pero lo voy a hacer. Yo ya había trabajado con él en teatro. Yo ya había trabajado en una obra de teatro que hicimos que se llamaba Las Suplicantes, de Eurípides, una tragedia que hablaba finalmente de mujeres que sus hijos habían ido a la guerra y habían ido a pedir los cuerpos de sus hijos para hacer la sepultura. Y bueno, quizás esto es una isla dentro de todo este relato que estoy haciendo un poco, fue muy, fue muy importante porque la hicimos se conmemoraban los 40 años del golpe militar y lo hicimos en el Museo del hicimos en Villa Grimaldi. Yo no te he contado esto a ti, Tiago, pero Villa Grimaldi fue un campo de detención de la dictadura, donde hubo torturas, donde hubo muertes, fue un lugar que vivía, es un parque de la paz, creo que se llama. Uhum. Estrenamos la obra ahí. Y fue muy potente porque apenas se bajó el telón de fondo, nos llamaron para contar que había un atentado de bomba. Entonces Me salimos contaste, todos sí. corriendo, fue un drama. ¿Qué cosa? Me contaste, sí. Ah, te conté. Bueno, y Ah, fue muy potente. Afortunadamente la obra ya había terminado, pero fue un caos, todo el mundo corría en un parque de La Paz, imagínate, además había un coro porque era una obra con música que cantaban en vivo y cantaban las familiares de los detenidos desaparecidos. Entonces tenía una carga muy potente. Y lo invité a Pedro. Yo ya había trabajado con Pedro, habíamos tenido una excelente relación y él también me dijo, Martín, lo voy a hacer por el proyecto. Entonces primero partió Ítaca, lo recitó en griego, después lo recitó en español y después vino Pancha. Y eso, como que consagramos este hito con estas dos acciones poéticas que fue... hola, no te escucho más. No, es que me quedé en silencio, por eso no me Ah, escuchaste. ok. ¿Tú me escuchas ahora? Sí, bien. Bueno, perfecto. Y quizás puedes hablar un poco, Martín, de tus próximos proyectos o de lo que estás haciendo ahora en cuarentena. Mm, Mira, la verdad es que todo el mundo habla de la palabra reinventarse, una palabra que a mí en los últimos días, meses, me hace un poco de ruido. No he entendido muy bien a qué se refiere la gente cuando dice reinventarse. ¿Queremos reinventarnos? ¿Esto nos obliga a reinventarnos? ¿Qué es la reinvención? No lo sé, no lo tengo muy claro. Es como el concepto que a mí también me llama mucho la atención cuando la gente habla, las personas hablan de concepto gente. ¿Qué es la gente? ¿Quiénes son la gente? La gente está de un lado de la vereda, otros y nos observan.
no sé, eso de que había que reinventarse y ser positivos y encerrarnos en los talleres a crear. Yo estoy hablando en términos personales y no represento a ningún otro artista, pero a mí me ha costado, no ha sido una cosa fácil. Tenía este año y todos se cayeron, o sea, de alguna manera he tenido que vivir lutos, porque mi proyecto seguía y iba a estar en Portugal en una exposición, iba a estar en Nueva York en septiembre, iba a estar en Tierra del Fuego desarrollando otro proyecto a fin de año y de un momento a otro todo se Acerca del cayó, entonces tampoco es Selknam, como que ya, me... ¿Qué cosa? acerca del Selknam, No, no te escucho. acerca del Selknam, el Ah, proyecto en sí, el Tierra del proyecto Fuego. Segnan también. Sí, yo hice el 2015, hice mi última residencia, que es una residencia que se llamaba Segnam, Cielos del Infinito. Un proyecto maravilloso, 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 en el que estuve 3 meses viviendo en Barcelona y desarrollando obra en torno a la cosmovisión pero yo la abarqué más que desde la cosmovisión, desde la matanza que hubo de los Segnam, de prácticamente exterminio. Yo una vez hablé de genocidio y un chico me corrigió, con justa razón, porque genocidio supone la muerte total de toda la raza. Yo me refería a que finalmente la raza pura dejó de existir, obviamente después se mestizaron. Y descubrí un material maravilloso, maravilloso, que tiene mucha relación también con el tema de las fronteras, de los límites, de la geopolítica, de cómo se han generado estos discursos y estas problemáticas. Y la investigación que yo hice sobre la matanza de los Selknam en manos de los colonos chilenos, argentinos y europeos, en su mayoría ingleses, a finales del siglo XIX. La historia es mucho más compleja, yo lo agarré desde este lugar, hay todo un tema de la cosmovisión, de las ceremonias, de la Y que iniciación a la tiene una adultez, pero a relación mí lo que muy me preocupa... cercana, que tiene hay una obra, un libro que después se transformó en un documental, le pueden encontrar muy fácilmente, fue escrito por el jornalista José María Borrero, un argentino que trata justamente de esto. El libro se llama Patagonia Sangrienta, entonces trata de toda esta cuestión allá en el sur, en la Patagonia argentina y chilena, donde ocurrió esto y que si miramos bien, como cosas parecidas aún ocurren con inmigrantes. De hecho, hay una obra en la exposición Dulce Patria que habla exactamente de esto, que hay una frase que a mí me encanta y que también fue expuesta en esa residencia en Barcelona del Selknam, y la frase es la siguiente: se mata a los hombres, pero las ideas no mueren. Desaparece el acusador, pero la acusación subsiste. La verdad brilla y resplandece. Tarde o temprano la justicia se hace. Y eso es como una frase muy inspiradora que es parte de este libro de José María Borrero, Patagonia Sangrenta, de este relato, que de hecho en la época el colono, el gran colono, la familia que tenía todas aquellas tierras, intentó censurar este libro, así que compraron todas las ediciones y como intentaron apagar este contenido. Pero afortunadamente tenemos hasta hoy y esto fue un gran referente. Y de hecho, en nuestra exposición Dulce Patria, de frente a este manto que está bordado, pusimos otro manto como mirándose, que es un manto que tiene bordado el mapa de Chile versus Haití y que está quemado también, que de hecho lo quemamos juntos en un momento muy divertido, que una vez más este pequeño momento de la exposición habla de esto, como qué es lo que de verdad cambió desde la Patagonia sangrienta del siglo XIX hasta hoy con las inmigraciones de los haitianos en Chile, como hablando de derechos humanos, hablando de política, qué es lo que esas personas que están en la base de nuestra pirámide económica y social, qué derecho ellas tienen,
Como el arte de Martín es muy político, el discurso también. De hecho, siempre nos pegamos así, siempre hablamos de esas cuestiones porque hay que estar como de acuerdo con nuestro punto de vista, a mí como curador y Martín como artista, tenemos que tener un discurso de cambio social. De hecho, también por esto hablamos, el título de la exposición fue Dulce Patria, feliz copia del Edén, que hay una ironía en todo esto. ¿Qué es lo que necesitamos hacer para que la Dulce Patria sea efectivamente una copia feliz del Edén? Como aún nos falta mucho. Entonces, más o menos esta es la mensaje que queremos dejar en la conciencia de las personas, porque sí, en este punto de vista más específico, el arte sí tiene esta función de iluminar nuestros pensamientos, de inspirarnos para que nosotros podamos hacer algo y promover esta mudanza social, como intentar hacer algo cada uno chiquitito. Y no es el arte por sí misma que va a cambiar el mundo, pero nosotros sí vamos a cambiar alguna cosa de nuestro mundo. Entonces, esta es como el gran resumen que queremos transmitir con esta exposición Dulce Patria. Sí, sí, me parece que el tema de la residencia de los Seglan fue también un punto de inflexión súper importante en la investigación. O sea, historia fue súper fuerte. O sea, entender la deuda, la masacre que se provocó es realmente muy conmovedor. O sea, y y darse cuenta también que, o sea, que yo todos estos temas los he investigado y he tenido que leer y he entendido que la historia está muy sesgada y que en Google no está la respuesta. La respuesta Claro, la finalmente la historia tenemos es nosotros en escrita por los función de, vencedores. sí, de las cosas que hemos leído. Finalmente uno tiene su criterio y uno crea un discurso en torno a las distintas partes que uno ha visto. Sí, hemos conversado mucho que respecto de la verdad. Claro, la verdad tiene ciertas convenciones culturales, no sé, esto es una mano, hay ciertas verdades históricas, hechos que son incuestionables, no sé, el holocausto, la dictadura militar, los atropellos a los derechos humanos, pero respecto de muchas otras cosas, la verdad si no es el lugar en el que tú te sitúas para ver una cosa, o sea, hay una acción que ocurre acá, tú estás acá, A, yo estoy B, y la interpretación que tenemos del hecho y es distinto, por lo tanto, también como es importante entender que detrás de esto hay una investigación en la que yo tengo una postura, una mirada sin duda, pero que también muchas veces me ha costado establecer eh, una postura tan clara. No sé, hay un personaje muy complejo de la historia de Argentina, cosa que me apasiona mucho, todo lo relacionado a Argentina, que es José María Borrero, que fue un político militar. eh, y que se le acusaba, y investigué mucho de él, vi documentales, le pregunté a mis amigos argentinos, ¿qué te parece este chico? ¿Qué onda este chico? ¿Qué te parece este señor? ¿Qué importancia crees tú que ocupa en la historia de Argentina? En muchos lugares lo acusaban de vende patria, de hijo de puta, y en otros lugares este señor es un prócer, este señor es de los personajes más importantes de la patria. Y no fui capaz de, en el fondo, ejercer un juicio y decir, este señor era un malo, bueno, es como quedó Martín, un poco abierta la investigación. Yo simplemente hice un planteamiento. hablaste de Juan Manuel ¿Qué? de Rosas. Este personaje argentino se llama Sí, Juan Manuel de Rosas. José María Borrero es lo que hablábamos antes, el autor, el jornalista. sí, perdón, me fui. José María Borrero, como tú contabas, es un experto en el tema de los Selknam, que fue una persona que vivió ahí, argentino, y que investigó y que fue el creador de Patagonia Sangrenta, que relataba toda esta masacre que se provocó. Y que el libro estuvo prohibido durante mucho tiempo y también vuelvo a lo mismo respecto de la historia y el sesgo que tienen todas las cosas. Finalmente, las cosas están contadas desde veredas distintas y yo creo que finalmente uno tiene que, más que abanderarse con una causa y casarse con ella, ser lo suficientemente criterioso para ejercer un juicio en función de lo que a uno le están contando. Por eso hice el link con José María Borrero y en cómo la historia no ha contado realmente cómo fue esta matanza, como la mal llamada historia oficial.
y en el fondo habla, bueno, el tema es la matanza, la masacre que hubo. Los Selknam habitaban la Tierra del Fuego, mitad chilena, mitad argentina. Y los estados de Chile y Argentina le entregaron a los colonos chilenos y argentinos estas tierras y a colonos europeos para que las fueran a colonizar. Pero estas tierras ya llevaban más de 10.000 años con habitantes. Y se provocó un conflicto enorme porque los Selknam, los colonos pusieron estancias ovejeras. Y los Selknam, que comían guanaco, empezaron a comerse las ovejas. Por lo tanto, se empezó a provocar una masacre en la que evidentemente existía una inequidad de recursos y de fuerzas. Y entonces los Selknam sufrieron una masacre absoluta y en una cantidad muy reducida de años disminuyeron su población de manera radical. Y fue tan sangriento incluso que los colonos, los estancieros, empezaron a pagarles en libras esterlinas a los colonos por cada oreja de Selknam que mataban. Llegaban con una oreja, entendiendo que se había muerto, pero después se dieron cuenta que había Selknam sin orejas. Por lo tanto, empezaban a pedir los genitales de los Selknam y se les pagaba en libras esterlinas. Y yo la investigación que hago, o sea, finalmente la conclusión es la deuda histórica que tienen los estados con estos conflictos. Los estados de Chile y los estados de Argentina con los pueblos originarios del extremo austral, la deuda histórica que tienen los estados de Chile y Argentina en conjunto con los mapuches, la deuda histórica que existe respecto de muchos temas de los estados que no se quieren hacer cargo. Los líderes obviamente prefieren omitir porque finalmente son conflictos, un poco también yo lo ligo con Israel-Palestina, que tienen es muy profundo, es muy difícil establecer, no sé, quiénes son los dueños de las tierras, los que estaban antes, los que llegaron después, unos se amparan en cuestiones religiosas, entonces es muy difícil actuar y generar diálogo porque finalmente nadie está dispuesto a ceder y unos se sienten engañados y los otros se sienten pasados a llevar y evidentemente mi postura siempre va a estar del lado de la gente que se siente desvalida. Por supuesto que estoy con los pueblos originarios y estoy apelando a cuestiones políticas y lo hemos conversado muchas veces que el arte para mí por esencia es político. No, Siempre. no remitidos, no, y lo hemos discutido muchas veces y tú muchas veces no has estado de acuerdo conmigo. Y que se remite no solo a una cosa partidista, ideológica, yo soy de izquierda, soy de derecha, soy libertario, soy conservador, que evidentemente todos tenemos ideas políticas, tenemos una ideología. Yo me refiero también entendido a la política como una forma de entender el mundo, como una posición en la que nosotros estamos. O sea, finalmente el arte es eso, es una posición que yo marco, son cuestiones, son problemáticas, es un discurso que plantea interrogantes, que cuestiona, que interpela. Por eso, evidentemente, para mí el arte es político, porque la política es inherente a todas las cosas, está en todas las cosas. Martín, tenemos 2 minutos para terminar la live. Ya se pasó 1 hora. Pero qué pena porque justo ahora te escucho bien y podría haber sido más fluido. Ironías. Pero Sí. bien, gracias a todos y como vamos a continuar después esta conversación, así que baje la cuarentena, haremos visitas guiadas y podemos mostrar y hablar más profundamente de esto. Así que eso, Sí, gracias Martín. ¿Tienes alguna y consideración final? no, a mí me gustaría agradecer a la gente, las personas que miraron y sobre todo a ti. Creo que ha sido una simbiosis muy buena y seguiremos trabajando juntos y tú estás lleno de cualidad y creo que una de tus mayores cualidades es tu capacidad de estimular a las personas. Como, tengo un proyecto, Ah, esto, y eso me parece genial y vamos a seguir trabajando juntos. Eso. Y disculpen si no fue del todo fluido porque no te escuché bien y quizás hubiera sido de otra manera, pero a veces uno propone y las cosas se dan de otra manera. ya, gracias. Beso. Saludos a todos, todes.